Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien y que vivan en el presente constante, porque es la única realidad del alma. Somos un alma y vivimos la eternidad desde un plano de la ignorancia. ¿Por qué? Porque proyectamos hacia un futuro que no existe y desde un pasado que tampoco existe. Por eso es muy importante que vivan en el presente constante. Desde ahí es que podemos bajar el conocimiento divino para percibir las sincronicidades constantes que suceden en nuestra vida. Entonces, eso nos va a llevar naturalmente a Ananda, la felicidad del alma, que es la composición natural de lo que somos. Hoy vamos a hablar de algo que se podría decir que ya pasó el momento de hablarlo, porque me hubiese gustado hacerlo para Navidad y toda esa gran farsa social. Pero bueno, vamos a hacerlo hoy porque tenía muchos acumulados y yo voy agarrando simplemente la idea en el momento que surge. Vamos a hablar de el Sanatana Dharma, Dios en el concepto de su maestro para Occidente, Jesús, Cristo, y la memoria eterna del alma. Vamos a hablar del tema y vamos a ir haciendo los comentarios. Venga. Sanatana Dharma no es una religión en el sentido histórico o cultural del término. Hay una gran diferencia entre lo que es el Sanatana Dharma y lo que es los conceptos religiosos que han establecido para poder manipular a la sociedad. No se olviden de todo este conocimiento, viene desde el origen del idioma sánscrito y plantea información muy superior a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Les voy a dejar atrás de este video varios videos, no un montón, pero varios videos sobre el Sanatana Dharma. De verdad les vendría bien prestarle un poco de atención a ello. Vamos a ello. El Sanatana Dharma no nace en un tiempo, no pertenece a una geografía, no depende de una etnia ni de una lengua, que generalmente el concepto que se establece desde las religiones. Mi religión, tu religión, mi. ¿No se dan cuenta? ¿No se pusieron a observar que cuando las personas establecen un diálogo planteando conceptos religiosos, espirituales, de Dios, el mí es mucho más pesado, fuerte, autoritario que Dios en sí? ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando como para un sostén, para sostenernos en la idea de convencernos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Por qué? Porque en realidad el alma, en su estado puro, sabe que nos estamos engañando nosotros mismos. Pero claro, ¿quién es el que habla de mi religión, mi Dios? Es la identidad mental. La identidad mental que necesita un montón de bastones para sentirse segura, ¿no? ¿Por qué? Si no, no existiría. El Sanatana Dharma es la estructura eterna de la realidad, la comprensión original de Dios, del alma y de la relación viva entre ambos. Es la ley ontológica que subyace a toda experiencia espiritual genuina. Atentos. Incluso cuando adopta nombres, símbolos o narrativas diferentes. Desde esta perspectiva, el alma humana no es cristiana, hindú, judía o musulmana. El alma es alma, punto. Tiene una composición. Satchitananda Vigraha Sarva Karakananam. Sat, eternidad. Chit, conocimiento. Ananda, felicidad. La composición natural del alma. De eso estamos hechos. De eternidad, de conocimiento puro y consecuentemente felicidad, en ese orden. Y su función esencial, su dharma, la función del alma, ¿no? No puede ser creada ni modificada, solo recordada o olvidada. O sea, es muy simple. Acá no hay nada que llegar a un lugar, no. La idea de el paraíso, el cielo, las no sé cuántas vírgenes que te esperan, o sea, es una locura en todos sus aspectos. Fue toda una gran dramatización establecida para poder manipular a la sociedad. Acá lo único que tenemos que ser es nosotros como almas, pero ojo, nosotros, no una mente que tiene una identidad incluso espiritual, como si ella fuese el alma. No. La mente es una herramienta del alma. Por eso hay que cantar mantras. Man, mente, tra, liberación. No dice buddhi tra.
que sería libera la inteligencia. O Kshetratra, libera el cuerpo. No. O Jivatra, libera el alma. No, es la mente la prisión que con una identidad falsa relacionada a este mundo material nos tiene cautivos. Por eso tenemos que recordar quién somos. La psicología del olvido espiritual, desde un punto de vista psicológico profundo, el mayor trauma de la humanidad no es el pecado o el karma, sino la amnesia ontológica, el olvido de la propia identidad espiritual, lo que realmente somos como almas. Cuando el alma olvida quién es, la mente intenta reemplazar esa verdad con sistemas de creencias, identidades sociales, ideologías religiosas y narrativas morales. Pero es todo un montón de bla, 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 ruido. Ruido que el alma asimila. ¿Voy a parar esto? Perdón, no me di cuenta. La calefacción porque hace frío acá. Muy bien. Perdón, no me di cuenta. Es que... y el sonido debe haber molestado un poco. Continuemos. Todas esas narrativas mentales no son el alma. Desde ahí es donde tenemos que entender nuestra real identidad, la identidad del alma. El resultado es una espiritualidad fragmentada, defensiva, muchas veces basada más en pertenencia que en realización. Pertenencia, necesito pertenecer a algo para asumir que estoy haciendo lo correcto, para que los demás en un entorno social me confirmen que yo estoy bien, que voy bien. ¿Dónde está la seguridad del alma cuando se vivencia a sí misma y sabe que está haciendo las cosas bien? Porque el alma sabe lo que está haciendo bien. Ahí es donde está la intuición hablándonos. Cuando esa intuición no la estamos escuchando, no estamos escuchando el susurro del alma, la mente no está escuchando al alma, por ende la mente se bifurca, tiene esa fragmentación, ¿no? Se distancia de su realidad como alma, ¿no? Del alma en sí, no de su realidad como alma, sino de su ocupación natural, el servir al alma. La mente decide tomar un rumbo diferente y manifestar una identidad falsa, ¿no? Y ahí es donde estamos, perteneciendo a alguien o a algo para que nos confirme que estamos haciendo bien. Los Vedas llaman a este olvido avidya, ignorancia primordial. El cristianismo lo intuyó cuando habló de la caída. No es una caída física, es una caída de la identificación en la identificación mental. Caemos en la idea, y eso sucede desde que nacemos, la idea de que soy un cuerpito, de que tengo un idioma, de que tengo unos parientes, de que tengo un status quo, de que soy parte de una sociedad y bla, 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 bla. Krishna como la fuente, no como una figura sectaria. Desde el Vedanta Vaishnava, si Krishna no es un dios local ni un arquetipo cultural, es descrito como Bhagavan, la personalidad suprema de Dios, la fuente de toda conciencia, toda energía y toda manifestación divina. Esto no niega a otras revelaciones, las ordena. ¿Entendés? Tenemos que tener una comprensión clara de quién es quién, cómo se manifestó, por qué se manifestó, para qué se manifestó, para que de esta manera podamos entender o tener un vislumbre del plano general en todos sus aspectos, a dónde nos lleva. Cuando el mundo olvida la relación amorosa con lo divino, esa misma fuente eterna empodera a almas puras para restaurar el recuerdo. Ahí estamos. Empodera a almas puras para restaurar el recuerdo. O sea, que nos mandan gurús, maestros, sabios, para que podamos tener conciencia de nuestra realidad eterna. No siempre aparece personalmente, a veces envía conciencia encarnada. Aquí es donde la figura de Jesús de Nazaret adquiere una profundidad extraordinaria. Jesús desde la visión Vaishnava, Satya Vesa Avatar. Él era un alma empoderada por Krishna para poder traer el conocimiento ante unas personas que tenían esa capacidad de percepción. Porque Krishna se manifiesta tanto y en cuanto nuestra capacidad de recepción se expanda con respecto a cómo nosotros expandemos nuestra capacidad de percepción, él expande su visibilidad, ¿no? Entonces, Krishna, el absoluto, se manifiesta de forma relativa por la relatividad de percepción que nosotros tenemos de él.
En la comprensión gaudía Vaishnava, Jesús no es negado ni reducido, es reconocido como lo que verdaderamente fue, un Shakti-Aveya avatar, un alma completamente entregada, empoderada por Dios para transmitir amor divino, compasión, rendición y devoción en un contexto específico. Ahora, atentos, porque después de el logo de Jesús, ¿no?, se montó tremendo espectáculo que no tenía nada que ver con la realidad espiritual. No, Jesús nace en Palestina, desde los 15 a los 30 años vive en India y aprende todo sobre el Vedanta. Hay escrituras en India que hablan perfectamente de él. Y claro, después de que hacen todo lo que hicieron en el circo, que festejan y todo eso, el Imperio Romano generó, ¿no?, el católico apostólico romano. ¿Qué tiene que ver Roma con Palestina? No sé, piénsenlo, no me crean a mí, investiguen, porque si ustedes están dependiendo de un conocimiento específico para autorrealizarse y el conocimiento está sucio, es como si ustedes estuvieran intentando usar un filtro que no filtra. Ese es el punto. Jesús no enseñó dogmas metafísicos complejos, enseñó relación, Dios como Padre amoroso, y ahí es donde claramente se plantea, perdón, me molesta acá el ojo, la idea de que él veía a Dios como el padre de él, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Él no era el único hijo, todos somos hijitos de Dios en realidad, todos somos creación divina. Y Jesús no era Dios, él era el camino. Porque ¿qué significa el camino, la verdad, la vida? Significa el gurú, el maestro espiritual, que nos ayuda a comprender la esencia de lo divino, porque nosotros estamos en un plano de la mente y de ahí nos saca el gurú. Cuando el gurú nos ayuda a entender quién somos de verdad, el resto se manifiesta. ¿Qué más planteaba? La oración íntima, mantra yoga, la entrega de la voluntad, sarva dharman pariyate dhamma me cansara nombraya, abandona todo y ríndete a mí, el Bhagavad Gita, el amor incluso al enemigo, completa tolerancia y paciencia y la humildad radical. Todos los valores naturales de los Vaishnavas, de los que siguen el conocimiento védico. Todo esto es Bhakti en estado puro. Desde esta perspectiva, Jesús no compite con Krishna, manifiesta su potencia. La diferencia está en el lenguaje, no en la fuente. Jesús en India, más allá del mito, históricamente existen tradiciones. Hice un video sobre los mitos, muy importantes, búsquenlo. O se lo dejo acá atrás, ¿no? Históricamente existen tradiciones no dogmáticas, pero persistentes, que sitúan a Jesús en la India durante los años no documentados de su vida, pero por lejos. Más allá... Más allá de la veracidad histórica literal, lo importante es lo simbólico y doctrinal. Las enseñanzas de Jesús encajan perfectamente en la estructura del Vedanta devocional. Ahí es donde está la comprensión de quien se da cuenta de todo el circo que se montó alrededor del alma esa, entregada a Dios, y de la verdad. Eso es esencial. Siempre hay que buscar. La verdad te hace libre, ¿no? Eso dicen, pero la verdad, no el dogma. La verdad, no la manipulación. Y claro, normalmente cuando entramos a conocer la verdad, lo primero que empieza a pasarte es que te cabreas mucho porque te mintió todo, te mintió el sistema, tus padres, la escuela, la televisión, todo el tiempo, por todos lados. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Te empezás a dar cuenta y empieza a suceder otra cosa. Empezás a estar solo en ese escaso número de personas que se dan cuenta de cómo funciona la realidad. Pero es importante. Y esto no ocurre por casualidad, ocurre porque la verdad es una. Sanatana Dharma no niega otros caminos, revela su origen. Aquí es donde la comprensión se vuelve verdaderamente madura. El Sanatana Dharma no invalida otras religiones auténticas. Las explica. El Sanatana Dharma es el manual de entendimiento de todo lo que se montó en este plano. No dice están equivocadas, dice provienen de la misma fuente, pero expresadas según el tiempo, el lugar y la capacidad de recepción. La verdad no cambia, cambian las pedagogías. La función eterna del alma, Jaiva Dharma. Y aquí llegamos a un punto culminante expresado magistralmente por Bhaktivinoda Thakur en el Jaiva Dharma, un libro espectacular. Y Bhaktivinoda Thakur era uno de los... ¿cómo podemos explicar quién era Bhaktivinoda Thakur? Era una gopi, no venía desde este plano, vino a enseñar el conocimiento védico desde un plano muy superior. Bhaktivinoda Thakur era el padre de
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que era el gurú de mi maestro espiritual Srila Prabhupada. Y a la vez era no solo el padre biológico, sino que también la guía de Bhaktisiddhanta Sarasvati. ¿Pero qué? Hizo un montón de libros. Era juez en Jagannath Puri. Un juez que su vida era espectacular en todos los puntos. Tenía 11 hijos, era una persona sublime. Pero el Jaiva Dharma, aparte de todos los otros libros y canciones espectaculares que hizo sobre la devoción, es un libro muy, muy recomendado. Si quieren, contáctenme, yo se los mando. En una parte de este libro, que también está en la tapa de parte de atrás de la edición vieja, hay algo muy interesante. Y dice así: se afirma algo radical y profundamente psicológico. Todas las almas tienen una sola religión eterna. No pueden existir dos religiones para el alma. Esta religión eterna es el amor espiritual puro. Amor espiritual puro. Puro significa exento de todo tipo de condicionamiento material, todo tipo de creencias limitantes, todo tipo de idea de que yo soy un cuerpo o tengo algo que ver con esta realidad. Eso es pureza. Esta es la clave. La función del alma, Jaiva Dharma, no es creada por ninguna tradición. No puede ser inventada ni modificada. Es inherente, así como el dulzor es inherente al azúcar. O sea, es algo que está en nosotros desde el principio de todo el tiempo, desde la eternidad en todo, siempre estuvo con nosotros, así como la composición de nuestra realidad: eternidad, chit, conocimiento, y ananda, felicidad. El texto explica que al entrar en condiciones mundanas, esa función eterna aparece distorsionada, moldeada por disposiciones mentales, cultura, lenguaje, psicología individual, y de ahí surgen las múltiples religiones, credos y sistemas que manipulan a la sociedad. Ninguno puede crear una función nueva del alma, no se puede. Es parte natural del alma. Psicológicamente esto explica por qué las religiones se vuelven conflictivas cuando se confunden con la identidad falsa. Mío. El alma no pertenece a un sistema. Los sistemas intentan describir al alma. El alma no pertenece a un sistema. Los sistemas tratan. Se les ocurre la idea, creyéndose superiores, que pueden describir lo indescriptible. Cuanto más una tradición expresa amor, entrega, devoción y servicio desinteresado, más cerca está de su pureza original, independientemente de su nombre. El punto esencial es la pureza. El sánscrito y los Vedas como fuente matriz. El sánscrito no es solo un idioma antiguo, no. Es una tecnología de conciencia, una estructura vibracional diseñada para expresar realidades ontológicas como precisión imposible de traducir completamente. El sánscrito tiene muchas palabras que ni siquiera se pueden expresar en otro lenguaje. ¿Por qué? Porque el contenido que tienen esas palabras es trascendental a este plano. El sánscrito es Devanagari, el lenguaje de los devas, de los dioses. Por eso que el conocimiento que existe, así como el poder que existe en el sánscrito, es algo que es incalculable dentro de los patrones de medición occidental en este plano material. Occidental y no occidental, ¿no? Cualquier persona que intente medir el poder del sánscrito y su contenido no va a poder lograrlo si usa la medición ilusoria de la comparación con las informaciones que tenemos en esta realidad, ¿no? Por eso que los mantras tienen la capacidad de alterar nuestra percepción de la realidad. Los Vedas no son textos sectarios, son la memoria más antigua de la humanidad sobre la relación entre lo absoluto y el alma. No imponen, revelan. Una sola verdad, múltiples voces. Si Krishna es la fuente, Sanatana Dharma es la verdad eterna, Bhakti es el camino del alma, pero no me crean, experimentenlo. No crean nada de lo que digo. Si yo hablo de alguna cosa, traten de conocer esa cosa vivenciándola. Desde sus propias vivencias van a tener creencias. Solo por eso es que ustedes tienen la capacidad de exponencializar su percepción de la realidad por una vivencia. Así como las propias vivencias son las que nos estancan en una realidad falsa de este mundo material. Jesús no está fuera de esto, está dentro como expresión viva de la misma verdad. Cuando esto se comprende, desaparece la necesidad de confrontar y aparece algo mucho más profundo. Recordamos quiénes
somos. Ahí es donde está el secreto, ahí es donde está la esencia, ahí es donde habita lo divino, en nuestra memoria. Cuando recuperamos la memoria sobre lo que somos, naturalmente empezamos a actuar como el sirviente del sirviente del sirviente. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza intrínseca. Espero que este conocimiento les haya servido de algo, espero que puedan practicarlo si es necesario, vean varias veces el video, pero métanse esto en la cabeza, el conocimiento está dentro de ustedes, es solo empezar a recordar quiénes son. Ese dentro de ustedes significa el alma, lo que ustedes realmente son. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Mi WhatsApp está en todos los videos y pueden constantemente tener un diálogo conmigo para que yo pueda ayudarlos en lo que me compete, en lo que tengo conocimiento como para ayudar. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video y Radhe Radhe.